El conflicto árabe-israelí en el contexto de la Guerra Fría. Primero que todo, el pueblo de Israel había sido expulsado de sus tierras por los romanos, por allá por el año 70 más o menos después de Cristo. No se olviden que Jesús era judío. En esa circunstancia, el pueblo hebreo, o el pueblo judío, si lo quieren identificar con su religión, vagó durante muchos años por Europa, fundamentalmente Rusia, Alemania, España, y ya en el siglo XIX, Theodor Herzl crea lo que se conoce como el sionismo o el nacionalismo israelita o nacionalismo judío, dicen algunos. ¿Cuál era su idea? Su idea era volver a la tierra prometida, recrear Israel. ¿Qué pasó? Paulatinamente algunos judíos comenzaron a emigrar hacia su antigua tierra prometida y se encontraron obviamente con que esas tierras estaban ocupadas por árabes, los que hoy identificamos como palestinos. Viene la Segunda Guerra Mundial con lo que todos conocemos como el Holocausto judío, los 6 millones de judíos que los nazis eh, exterminan en los campos de concentración, y esto va a provocar a nivel internacional una especie de sentimiento a favor de los judíos que hace que la ONU intervenga en 1947 y cree dos estados en la zona de la tierra prometida: el Estado de Israel y el Estado palestino. Israel acepta lo que establece la ONU y en 1948 se crea el Estado de Israel. Los palestinos árabes no aceptan y eso genera, ¿no es cierto?, conflictos que se arrastran hasta los días de hoy. A su vez, los otros países árabes, que hoy día no han intervenido después del tema de Hamas, están muy calladitos, los otros países árabes como Egipto, Siria, Jordania, Irak, Yemen, no aceptan la formación del Estado de Israel, y en 1948 hasta 1949 se produce un conflicto en el cual Israel se va a enfrentar a 6 países árabes y les gana. Ahora, en 1956 se produce la llamada Guerra del Canal de Suez. ¿En qué sucedió acá? Sucede que el presidente de Egipto, Nasser, decide nacionalizar el Canal de Suez, que hasta esos momentos estaba en manos inglesas, canal que había sido construido en el siglo XIX por los franceses. Entonces ambos países europeos deciden recuperar el canal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inventan un conflicto entre Israel y Egipto, y ellos envían tropas incluso en paracaidistas para detener la guerra y aprovechar para recuperar el canal de Suez. En esas circunstancias, Estados Unidos y la propia Unión Soviética intervienen diciendo: a ver, no se metan en este conflicto ustedes, vuelvan a su casa, franceses e ingleses, porque ya ustedes no son importantes en el mundo. Estamos hablando de 1956, Guerra Fría, y la Guerra Fría es entre Estados Unidos, capitalismo, y la Unión Soviética, el comunismo. Por lo tanto dicen: no, ustedes ya no son protagonistas de esto, somos nosotros los protagonistas, y de esa manera termina la intervención inglesa y francesa en el canal de Suez. De paso, Israel le había ganado la guerra a Egipto, ¿ya? Así que segundo triunfo para Israel. En 1967 se produce la llamada Guerra de los 6 días. A estas alturas ya era claro que Estados Unidos apoyaba a Israel y que el capitalismo era una ideología que cundía, que era parte de Israel, a pesar de que con su kibbutz y todo su sistema de propiedad colectiva había muchos israelitas que tenían una cierta mentalidad socialista. Sin embargo, el capitalismo básicamente era la ideología predominante de Israel. Ahora, en el caso de los países árabes, contaban con el apoyo
desde el punto de vista de las armas de la Unión Soviética, no de la ideología. El comunismo no pudo progresar en los países árabes porque el comunismo era ateo y los árabes eran islámicos y no podían ser ateos. ¿Ya? Entonces en esas circunstancias recibían las armas de la Unión Soviética, muy bien, gracias, pero hasta por ahí no más, la ideología no. Bueno, en 1967, como ya dije, se produjo esa guerra. Los israelitas hablan de un ataque preventivo o una guerra preventiva. ¿Qué ocurrió? Egipto le cierra, le bloquea la salida de Israel, que tiene una salida ahí en el Golfo de Acaba, hacia el Mar Rojo, se la bloquea. Israel en esa circunstancia, ante una movilización de las tropas egipcias, ve un inminente ataque de Egipto y decide atacar primero. El que pega primero, pega dos veces. Así que hace un ataque sorpresivo, donde en cuestión de horas elimina la fuerza aérea de sus tres países vecinos, Egipto, Siria y Jordania. Y en el transcurso de esos 6 días se apodera de la Cisjordania, que se la quita a Jordania, se apodera de Jerusalén, que estaba ahí en la Cisjordania, se apodera de los altos del Golán, que nunca se los ha devuelto a Siria, y se apodera de la península de Sinaí. Es una guerra que llama mucho la atención, una guerra sorpresiva, una blitzkrieg, una guerra relámpago, donde Israel derrota en 6 días a 3 países que tenían enormes ejércitos. Pero los árabes quedan con la bala pasada y en 1973 atacan a su vez de sorpresa a Israel en la guerra conocida como la de Yom Kippur, que es una fiesta religiosa de Israel y que se parece mucho al tema de Hamas, en el sentido de este ataque que hicieron los palestinos de sorpresa a Israel. Bueno, se parece en el sentido, ¿no es cierto?, de que Israel estaba celebrando una fiesta religiosa, estaba un tanto relajado, y los países árabes, Egipto, Siria, Jordania, aprovechan para atacar. Y Egipto estuvo, perdón, quiero decir, Israel estuvo a punto de perder ese conflicto. Inclusive se dice que Israel ya había desarrollado armas nucleares y que ante la posibilidad de que Israel la utilizara como último recurso, Estados Unidos envió en cuestión de horas una enorme cantidad de armamento a través de aviones, envió repuestos, envió toda la ayuda necesaria para que Israel pase a la contraofensiva, recupere los territorios perdidos e inclusive llegue prácticamente hasta Damasco en Siria y muy cerca del Cairo en Egipto. Por lo tanto, esta guerra de Yom Kippur termina finalmente siendo otro triunfo más de Israel. Y eso probablemente convence a los árabes de llegar a negociaciones con Israel, ¿ya? Y todavía en el marco de la Guerra Fría se logra unos acuerdos que permiten reconocer por parte de Egipto al Estado de Israel, e Israel le devuelve la península de Sinaí, y Egipto hasta los días de hoy mantiene buenas relaciones, mantiene una coexistencia pacífica con Israel. Jordania también hace lo mismo, y Siria es el país que no ha llegado a ningún acuerdo con Israel. Ahora, y esto en el contexto de la Guerra Fría, ¿cómo se entiende? Bueno, fundamentalmente a través de que donde había un conflicto, un contendor era apoyado por Estados Unidos y los otros contendores, o el otro contendor, por la Unión Soviética, a pesar de que inclusive no coincidían en términos ideológicos, como ya dije. Estados Unidos, capitalismo, Israel, sí, pero la Unión Soviética y los países árabes, el comunismo, no. Esa es la historia de los enfrentamientos de los países árabes con Israel en el contexto de la Guerra Fría. Ustedes saben que hoy día sigue el conflicto en Israel, pero es con los palestinos. Los países árabes que mencioné delante no participan y no parecen querer meterse en líos con Israel hoy por hoy.